Espíritu en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. La sabiduría de Proverbios 3 y 8 la llamo a manifestación en cada oyente y creyente en esta noche. En el nombre de Jesús. Padre, somos tu iglesia poderosa y gloriosa aquí en la tierra. No seremos vencidos jamás. Triunfaremos y venceremos sobre las circunstancias adversas, porque hemos sido más que vencedores en Cristo Jesús. Señor, que no sean mis pensamientos humanos, ni mi voluntad, ni mi criterio humano, sino que sea tu palabra que pones en mis oídos, en mi corazón y sale por mi boca, Señor. Que sea menos yo y más tú, Espíritu de Dios, para hablar a este pueblo que te necesita. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tú eres el Señor, Espíritu de Dios, en este lugar. Y vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestros amigos que nos ven en este momento. Estamos viendo el tema. Le pusimos este tema. Por ahí viene el tema. Michelle, ¿me pasa el tema, por favor? ¿Dónde está tu fe? En tiempos peligrosos. ¿Dónde está tu fe en tiempos peligrosos? Así es que es un tema maravilloso y es un subtema que está dentro del tema que se llama vida o muerte, tú eliges, es tu decisión. Es un subtema que tomamos de ahí y se llama ¿dónde está tu fe en tiempos peligrosos? ¿Dónde está la fe del creyente? Precisamente en este tiempo, mi hermano, es donde podemos conocer a cada uno de las personas. Mateo capítulo 4, versículo 4 dice: Jesús respondió cuando Satanás lo cuestionó. Jesús le respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios, dice la palabra en el nombre del Señor Jesús. Así es que vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestros amigos que nos ven de nuestro México lindo y querido, de Colombia, de Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Bolivia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, España, algunos hermanos de la India, hispanos en los Estados Unidos, hermanos chilenos, Guatemala y de Haití, que nos van a ver ya sea de manera directa o de manera diferida. Sea usted bienvenido a este servicio de exaltación, adoración a nuestro Rey, de un aprendizaje profundo de la palabra del Señor. Así es que sea usted bienvenido en esta noche. Cristo les ama, a nosotros también, y el Señor tiene una palabra de edificación para usted y para su vida, para su familia en este tiempo. Dice Mateo 4:4: no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que salga de la boca de Dios. Esas son una frase que el Señor Jesús respondió literalmente a un cuestionamiento satánico. Cuando le preguntaba en Mateo capítulo 4, versículo 4, si eres hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, le preguntó Satanás. Es decir, Satanás cuestionaba literalmente al Señor Jesús. Y dice en el versículo 3, y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, ¿sabe qué es la tentación más grande que en este tiempo está poniendo Satanás? En este tiempo de pandemias, este tiempo de catástrofes, en este tiempo de virus, en este tiempo de angustia, tribulación. El mundo está angustiado, atribulado, sufriendo. Por todos lados está un pavor grandísimo. Entonces Satanás le dijo: si eres hijo de Dios. La pregunta es, ¿qué haríamos nosotros? El mundo está en pánico, el mundo está atribulado, angustiado, afligido, no sabe si se va a enfermar hoy, mañana, no sé si le va a llegar, andan con boquillas, andan literalmente con un temor frecuente. Entonces Satanás tienta con eso. Si eres hijo de Dios, el problema es, el mundo no hay problema que ande en angustia, porque no conoce la palabra, no conoce su posición en Cristo, no conoce el evangelio de la salvación, no conoce el poder del Espíritu Santo, no conoce cómo vivir por fe. Romanos 1:17, el justo por su fe vivirá.
El mundo está pasando esas cosas en el mundo, que no tiene a Cristo. El problema es que la pregunta que yo haría, un signo de interrogación, el cristiano, ¿cómo está en estas circunstancias? En estas circunstancias es cuando realmente se tienen que ver la gente que es de fe, con la gente que definitivamente no tiene fe. ¿Pudo un hermano en Cristo nacer de nuevo? Tener a Cristo en su corazón, pero vivir en temor, en angustia y literalmente con miedo a que se le pegue un virus. ¿Cuál es la iglesia gloriosa de que Jesús vino a establecer aquí en la tierra, mi hermano? ¿Cuál es la iglesia gloriosa? ¿Qué es lo que está sucediendo en la actualidad? Iglesias se están cerrando por temor. No solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que salga de la boca de Dios. Usted, amigo de internet, persona que me está viendo en este momento, usted va a vivir por la palabra de Dios. No va a vivir por reglas de higiene, aunque sí las debe de tener. Óigame, dice, límpiese con gel, por favor, cada cierto tiempo, lávese las manos. Pero sabe que esas reglas de higiene ya estaban desde antes. ¿Cuántos saben que siempre anuncian en la tele, por favor, lávese las manos antes de comer y después de ir al baño? ¿Sí o no dice? Pero ¿qué cree? Fueron al baño y luego llegaron y échale los tacos. Y no estoy hablando de niños, estoy hablando ya de adultos. O sea, ¿por qué no cumplían esas normas de higiene? Porque ya se les había olvidado y ahora otra vez están retomándolas. Ya estaban las normas de higiene esas. ¿Me explico? Ya estaban. Entonces, mire, la iglesia de Jesucristo, mi hermano, no debe de andar en temor. Pusimos por ahí un post que decía, es el colmo como líderes de iglesias están cerrando en este tiempo que el mundo necesita un lugar de reposo, un lugar donde reciba el poder de Dios para sanar. Líderes religiosos están cerrando sus iglesias para que sus miembros no se le contaminen y no se enfermen del coronavirus. ¿Cómo es posible? Y le llaman ellos prudencia. Allá en mi rancho le dicen miedo. ¿Qué prudencia ni qué nada, mi hermano? Allá en mi rancho le dicen se les juntó la familia. Hay que tener prudencia, hermano. La prudencia se la llevan a un temor. Líderes religiosos se han reunido en ciudades para ver cómo le van a hacer con la crisis, para que y llegaron a un acuerdo unos líderes religiosos de cierta ciudad, dijeron, pues hermano, nada más tengamos reuniones de 30 y por favor sepárenlos cada 2-3 metros a cada uno, por favor, para poder darles la palabra, y por favor póngales un bozal y que se limpien bien las manos y pónganles un bozal ahí y separaditos para que puedan oír la palabra. Mi hermano pastor, si tú eres de esos, por favor cierra, pero no lo cierres durante la época del virus, ciérrala permanentemente esa iglesia, porque tú no eres digno de estar ahí enseñándole. ¿Qué les enseñan? A que se tapen para que no se contaminen cuando están oyendo la palabra, que se supone que la palabra es medicina a sus cuerpos. Imagínense, hermanos, tápense todos, por favor. Y si pueden traer unos 5 rollos, y aquí en la misma iglesia, por favor, se enredan todos, para que oigan la palabra. Dios mío, ¿hasta dónde ha caído la iglesia de Jesucristo, mi hermano? En temor, miedo. ¿Qué será cuando los anden persiguiendo y que el gobierno diga, cierren las iglesias y no queremos que prediquen ya? Y que los anden persiguiendo así como los perseguían en China, así como los perseguían en otros lugares, en otras ciudades, en Afganistán y allá, los del ISIS. Imagínense qué van a hacer los cristianos esos. Que les digan, a ver, Jesús es tu Señor y tu Salvador. Imagínense el pastor cristiano mexicano, ¿no? Porque allá cristianos están muriendo, muertos por el ISIS, y no reniegan de Cristo, mi hermano. Prefieren ser ejecutados a negar a Jesús. ¿Qué va a hacer un pastor latino que está cerrando una iglesia por temor a un virus, y luego cuando te pongan una pistola los del ISIS, qué van a hacer? A ver, ¿eres cristiano? Decía que era cristiano, pero no.
Si le tienen miedo a un virus, no le tendrán miedo a una pistola en la cabeza. Mi hermano. Bueno, pero vamos a la palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca. ¿Por qué vamos a vivir? Por la palabra de Dios que trae vida a nuestro cuerpo. La palabra de Dios es medicina. Proverbios 4, 20 al 22 es medicina. Pero cuando la pongo en mis ojos, cuando la pongo en mis oídos, cuando la hablo por mi boca, la palabra es medicina. Yo no voy a vivir porque me estoy cuidando y me encierro en mi casa por el virus. ¿Usted cree que esos cristianos que se encerraron en sus casas, mi hermano, imagínense el pastor, hermanos, pues cerremos la iglesia porque mejor quédense en su casa bien guardadito ahí, porque ahí no le va a pasar nada, no se va a contaminar? ¿Y qué va a hacer el pastor cuando venga un accidente? ¿Cómo lo va a librar de un accidente automovilístico? Si no pudo librarlos de un virus, menos de un accidente, mi hermano. Pero la palabra también nos libra de los accidentes, ¿sabe usted? De la peste destructora, del terror nocturno, de mortandad que en medio del día destruya. No nos llegará, no nos tocará. Si ahorita le tienen miedo a un virus, ¿pero qué van a hacer con un accidente? ¿Qué van a hacer con un paro cardíaco? ¿Qué vas a hacer, amigo internet, con un paro cardíaco? ¿También te vas a esconder en 4 paredes allá? Es lamentable, mi hermano. Pusimos un post y dijimos, es el colmo. ¿Cómo es posible que el líder religioso... ¿Y qué cree? Hermanitos en Cristo ahí. Ay, pues usted es un insolente porque usted no obedece a las leyes, a las leyes terrenales, y dice la Biblia que tenemos que obedecer a las leyes terrenales. Pues precisamente eso vamos a ver. Eso es lo que vamos a ver. Proverbios capítulo 4. Ellos me daban un fundamento bíblico y me decían que tenía que cerrar. Por prevención, por prudencia y no sé qué más. Mire, ellos me decían, Proverbios 4:13. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo porque eso es tu vida. Proverbios capítulo 4, versículo 10. Perdón, Proverbios 4:13. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo porque eso es tu vida. Retén el consejo. Retén el consejo. Proverbios capítulo 8, versículo 33. Atended el consejo y sed sabios, y no menosprecien el consejo. Daban textos bíblicos estos hermanos para esconderse en 4 paredes, para no congregarse en la iglesia. Digo, hay prohibiciones en Estados Unidos, creo que arriba de 5,000 miembros las iglesias. La iglesia de mi pastor abrió, entonces no era una prohibición general. Aquí en México hay una prohibición nada más para iglesias hasta 5,000 miembros nada más, se pueden congregar. No hay una prohibición más. Entonces las personas me decían que yo tenía que recibir el consejo de las autoridades, basándose en Proverbios 4:13, dice, retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida, el consejo. O sea, recibe los consejos de las autoridades, por favor, sométete a las autoridades. Si la autoridad dice que no andes por la calle porque puede ser contaminado por el virus, pues guarda el consejo, por favor, sé sabio. Hay que actuar con sabiduría, dicen los pastores. Hay que actuar con sabiduría, pero hay que ver a qué consejo tengo que guardar. Si el de las autoridades o el consejo de Dios. El problema es que daban textos bíblicos todos descontextualizados, fuera de orden y nada más diciendo que tenía que resguardarme en mi casa. Por prudencia. Yo diría por miedo, ellos decían que era por prudencia. Proverbios 4:13, retén el consejo, no lo dejes, guárdalo porque eso es tu vida. Y la gente cierra la iglesia porque dice que tenemos que someternos a las autoridades superiores. Si la autoridad superior te dice, hermano, te aconsejo que cierres tu iglesia, no te lo ordeno, te lo aconsejo, para que no se contaminen tus miembros. Y ahí está el pastor cerrando. Y dice, y eso ellos le llaman que se someten a una autoridad superior. Es más fácil, mi hermano. A ver, si realmente alguien se quiere someter a una autoridad superior, ¿por qué realmente no se somete en todos los términos? ¿Por qué alguien que ahorita, algún hermano
que no se somete un pastor, porque ahorita está encerrado en cuatro paredes sometiéndose a una autoridad humana, pero no se someten al pastor? O sea, sí se someten a lo que el Estado dice, el gobierno y las autoridades humanas, pero no se pueden someter a un pastor con las instrucciones que le da. Es decir, se someten no porque sean obedientes, se someten por igual, como dijo mi abuelita, mejor no lo digo, era muy drástica mi abuelita. Mi hermano, se le juntó la familia, tuvieron miedo, temor, por eso obedecen a la autoridad, por miedo y por temor. No lo están obedeciendo realmente porque sean obedientes, porque si eran obedientes, ¿por qué no se someten a un pastor? Ah, pero resulta que ahora sí, como está el coronavirus, así, hermano, hay que someternos a las autoridades. Muy bien. Proverbios 4:13. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida, el consejo. ¿Pero el consejo de quién? El consejo de las autoridades cuando nos dicen que nos encerremos y que no abramos la iglesia. Bueno, vamos a ver un poquito más el versículo 5. Mira, ¿a qué se está refiriendo? ¿A qué consejo o qué consejo es el que yo tengo que retener o guardar? Proverbios 4, versículo 5. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Mira, ahí viene ya a qué se está refiriendo Proverbios 4. O sea, si yo tengo que retener y mantener el consejo y tengo que aceptar el consejo de alguien, va a ser del consejo que salió de la boca de Dios. No me está diciendo que tengo que recibir la información de las autoridades, que las autoridades también andan en temor. No me dice que yo me tengo que someter a esa autoridad. Y no estoy promoviendo el desacato a las autoridades, no, sino estoy viendo lo que la Biblia dice respecto a eso. Óigame, una hermana me alegaba cuando pusimos el post de que por qué líderes, es el colmo, líderes están cerrando las iglesias por temor en lugar de que las mantengan abiertas. Una persona me dijo, sí, hermano, pero tenemos que acatarnos a lo que las autoridades dicen. Entonces yo le pregunté, oye, si la autoridad dice, ¿sabes qué? Vamos a promover una ley donde matemos vamos a promover la ley del aborto. Y todas las mujeres que vengan, órale, hay que abortarlas, hay que matar niños. ¿De modo que usted se va a someter a esa ley?, le pregunté. Ah, no, hermano, pero esa no. O sea, qué incongruencia, ¿no? Que se sometan a unas sí y a otras no. Proverbios capítulo 4, versículo 20. ¿De quién tengo que retener el consejo, mi hermano? Oye, hijo mío, y recibe mis razones. ¿Quién está hablando? El Señor. Oye, hijo mío, y recibe mis razones y se te multiplicarán años de vida. O sea, ¿qué consejo tengo que guardar? ¿Qué consejo tengo que recibir? ¿Qué consejo? Las razones que salieron de la boca de Dios. ¿Lo capta? Proverbios 4, versículo 10. Hijo mío, recibe mis razones y se te multiplicarán años de vida. Proverbios 4:20. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Nuevamente, ¿a qué se está refiriendo el proverbista? En Proverbios 4:13, cuando dice retén el consejo, no lo dejes, guárdalo. ¿Se está refiriendo a qué? A las palabras que salieron de la boca de Dios. En otras palabras, si hay un consejo que yo tengo al que tengo que atender primeramente es a la palabra de Dios, no al consejo de una autoridad humana que anda en temor, excepto que esa autoridad humana sí emita una ley y me diga, ¿sabe qué? Tienes que cerrar. Y aún así, quién sabe si lo obedecería. Le voy a decir por qué. Porque en la iglesia primitiva a los fariseos le prohibieron predicar la palabra y el nombre de Jesús. ¿Qué hizo el discípulo Juan, Pedro? ¿Qué hicieron? Pues nos prohibieron los fariseos que predicáramos la palabra, hermanitos, y que habláramos en el nombre de Jesús. Pues hay que no hacerlo por temor a la autoridad. Hay que obedecer a la autoridad, hermano. Imagínense Pedro y Juan en este tiempo, sabiendo que líderes religiosos que tienen iglesias de 3,000, 5,000 personas,
Aún aquí en Jalisco, que tienen más de 1,000, 2,000 personas, 500 personas, cerraron. ¿Qué pensaría Pedro y Juan con esos pastores? ¿Qué pensarían esos pastores, Pedro y Juan? Qué bueno que no estuvieron aquí, si no realmente no sé qué hubieran pensado. Proverbios capítulo 8, versículo 33. Este verso bíblico también lo utilizan para decirnos que tenemos que obedecer al consejo de las autoridades humanas. Proverbios 8:33. Atended el consejo y sed sabios, no lo menosprecien. Proverbios 19:20. Este texto bíblico también lo utilizan. Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Proverbios 19:20. Escucha el consejo y recibe la corrección. Nuevamente, ¿a qué consejo se refiere? ¿El de la autoridad humana o el de Dios? Vamos a leer el 21, Proverbios 19:21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Otra vez, ¿de quién tengo que recibir primeramente la instrucción, la recomendación y el consejo? De lo que Dios dice en su palabra, no de las recomendaciones de las autoridades humanas. Ok. ¿Qué textos bíblicos utilizan estas personas para decir que tenemos nosotros que cerrar una congregación? Utilizan principalmente Tito capítulo 3, versículo 1. Quiero que quede bien claro, lo vamos a ver a la luz de la palabra. No quiero que nuestros hermanos escritos que nos ven por entender, por favor entiendan estos textos bíblicos. No significa que si hay una ley, una ley o algo que se dicte aquí por autoridades humanas, pero esa ley que se dicte aquí por autoridades humanas contradice a la palabra de Dios, mi hermano, no tenemos por qué someternos. Como les digo, la ley del aborto tenemos que aceptarla como hijos de Dios y decir, pues dice la Biblia que me someta a mis autoridades superiores, a las autoridades humanas. Entonces la ley del aborto por eso la tengo que aceptar. No, mi hermano, no todas las leyes humanas vienen de Dios. Puede haber una ley humana, por ejemplo, la ley humana en el sentido de que, por ejemplo, si alguien hace algo malo, ¿qué es lo que hace la autoridad humana? Pues es que cada rato entraba a robarme a mi casa, pues hoy lo agarraron, le echaron a la cárcel. Bueno, está bien, fue para mi beneficio, estamos de acuerdo. Pero el problema es cuando una ley, un gobierno humano establece una ley, mi hermano, que viene contra los preceptos divinos. Ahí sí, no tenemos por qué someternos. Ahora, ¿cuál es la recomendación del gobierno? No hay una ley ahorita que cerremos iglesias. ¿Cuál es la recomendación, mi hermano? La recomendación es que no nos reunamos. ¿Y qué creen? Muchos líderes lo tomaron como ley y dijeron, sí, tenemos que cerrar. Pero no cerraron, mi hermano. Nuevamente insisto, no cerraron porque hay una ley. Cerraron porque era una recomendación y ellos decidieron tomar el consejo de la autoridad humana. ¿Y qué dijeron? Cerramos. Y vamos a dar nuestras enseñanzas por internet. Mira qué lindos pastores, ¿no? Aquí es donde realmente se conoce la iglesia gloriosa, mi hermano. Aquí realmente es donde se conoce el líder y el dirigente de una iglesia. No importa que tenga 5,000 personas, no importa que tenga 3,000, 2,000, 1,000 personas, no importa. Si el líder está en esa debilidad, que no tiene fe, ¿cómo estarán los feligreses, mi hermano? ¿Cómo estarán? Me pregunto yo, ¿cómo estarán? Pero me tacharon de irreverente, de soberbio, porque les decía eso. ¿Sabe qué? Les dolía a los cristianos, les dolía que descubriéramos realmente quiénes eran esos líderes cristianos, mi hermano. Yo no dudo que sean hijos de Dios, insisto. Yo no dudo que sean hijos de Dios. Lo que sí dudo es que realmente en el puesto donde están como pastores, sí lo dudo que deben de estar ahí. No deben de estar como pastores. Mejor mire, no lo cierre por la cuarentena,
ciérrelo permanentemente esa iglesia, por el amor de Dios, y pongan otro pastor ahí. ¿Nos callamos esta verdad? Hay que amarnos unos a otros, pero hay que callarnos mejor. Mi hermano, tenemos que hacerlo esto. Si no decimos esto, ¿quién lo va a decir? Si no decimos esto, nunca van a despertar esos líderes. Y están creando solamente una iglesia atemorizada, una iglesia que no tiene poder, no conoce su autoridad en Cristo. Dice 1 Corintios 6:17 que el que se une al Señor se hace un espíritu con Él. 1 Corintios 6:19 dice que nosotros somos templo del Espíritu de Dios. Ahora, si somos templo del Espíritu Santo y aquí habita el Espíritu de Dios, ¿por qué me debe de dañar un virus? Solamente por temor. Falta de fe, falta de confianza en la promesa que Dios me dejó en su palabra. ¿Ok? Tito 3, versículo 1. Queremos aclarar estos textos bíblicos, a ver si nos alcanza el tiempo. Recuérdales, dice el apóstol Pablo, que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Fíjese bien. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades y que obedezcan. Si es buena recomendación, ¿verdad? Si es buena recomendación. Pero yo necesito entender en qué sentido necesito someterme, porque la misma Biblia se explica sola. Si sigo leyendo Tito capítulo 3, pero sigo leyendo el versículo 2, ¿en qué sentido me tengo que someter? Dice así: que a nadie difamen. ¿Estamos entendiendo? ¿Qué pasa si hay una difamación? Estoy infringiendo una ley humana. Que no sean peleoneros, por el amor de Dios. O sea, imagínense, yo cristiano, voy en mi carro y el otro me pitó y pit, 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 pit. Imagínense, se baja el otro, yo también me quiero bajar, órale, échale, órale, ándale, órale. Luego llega la policía, imagínense, llega la policía, pues hay que agarrar esto que tienen. Órale, agárrenlos a los dos por peleoneros y pónganle las esposas. No, por favor, es que soy pastor. Soy cristiano evangélico. No me agarren. O sea, ahí estoy infringiendo una ley. ¿Sí me entiende a lo que se refiere Tito 3? O sea, necesito guardar el orden. O sea, si voy y me dice que tengo que ir a 80, pero no, órale, 120 y voy rebase y rebase. Y por última ocasión un accidente. Óigame, no. Tengo que someterme a la autoridad, porque eso dice que no sea pendenciero. ¿Estamos entendiendo? O sea, en ese sentido me tengo que someter. No dice que me someta porque la ley del aborto, hermano, mi autoridad superior, el gobierno de este país, puso que era legal el aborto y yo me tengo que quedar callado. Eso no me está diciendo aquí. ¿Se ha dado cuenta la diferencia entre someterse a los gobernantes? Aquí mismo nos lo dicen. ¿En qué sentido? O sea, me tengo que someter a un gobernante, pero ¿en qué sentido? Nos los explica el apóstol Pablo, dice: sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Dice el versículo 2. Versículo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo, ¿qué dice? Insensatos, ¿qué? Rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias. ¿Esclavos de qué? De malos deseos. Cuando no estamos en Cristo, de esos malos deseos. ¿Sí me explico? Ok, el vecino me robó una gallina, pues me la va a pagar ahorita. Ahorita que salga vas a ver. Y luego voy a agarrar, órale, córtame la vara más gruesa que hay. Ahorita va a ver el vecino porque me robó la gallina. Ya se la está tragando en el caldo y yo aquí con hambre. Sale el vecino y órale, vecino, agárrate. Óigame, no. En ese sentido yo necesito someterme a los gobernantes, a las leyes estipuladas por el gobierno. Aquí mismo nos los explica en qué sentido. ¿Estamos entendiendo? Éramos rebeldes, esclavos de concupiscencias o de malos deseos y deleites diversos.
deleites diversos. ¿Viviendo en qué? En malicia y en envidia. En ese sentido, yo necesito someterme a los gobernantes. En malicia, en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Imagínense, peleado con el vecino, peleado con el de enfrente, peleado con el de allá, y así hay muchos cristianos. Por eso mucha gente no recibe a Cristo, por tu testimonio, amigo de internet. En ese sentido te tienes que someter a las autoridades, en ese sentido. Que si hacías lo malo, que le robabas al vecino, pues ya no le robes. O sea, me tengo que someter en ese sentido a la autoridad. ¿Estamos entendiendo a qué se refiere Tito? Tito, capítulo 3, versículo 1, recuerda que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades que las obedezcan. Pasaba la patrulla y me juntaba con los otros cholos del barrio y le tiramos piedras. Oye, mi hermano, ya no haga eso. Es decir, ya no somos del mundo, ya no hacemos las cosas del mundo. Por eso, en ese sentido, yo me someto de no hacer lo malo. Pero no me dice que me someta a la ley del aborto porque fue puesta por mi autoridad superior, me tengo que someter a esa ley. No, eso no me está diciendo Pablo. Por eso debemos entender cada texto. Hermano en Cristo que me ves por internet, por favor no pongas textos bíblicos si no los analizas. Vamos a ver otro texto que utilizaban ellos para decir que me tengo que someter. Que si la autoridad me dice, por favor, cierren las iglesias y no prediquen ya el evangelio, que yo me tengo que someter, eso no dice la Biblia. No dice la Biblia eso. Más bien lo que cerraron, nuevamente insisto, lo hicieron por temor. No lo hicieron por someterse a una autoridad. Se los aseguro que no lo hicieron por eso. Fue por cuidar a sus ovejas. Si realmente las cuidaran, se hubieran quedado en la iglesia a darles la buena palabra de fe. Imagínense mandarlos a sus casas. ¿Qué cuidado puede tener un pastor de esas ovejas? Romanos capítulo 13, versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Mire, hermano en Cristo que me ve por internet, dice que Romanos 13:1 dice que toda persona, dice, sométase a toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Dios pone la autoridad, pero Dios no puso a tu presidente tranza. Me refiero al municipal, ahí donde tú estás, el presidente de tu colonia, el presidente de tu barrio, el presidente de tu... No me estoy refiriendo al presidente de los Estados Unidos mexicanos, ¿estamos entendiendo? El presidente tranza que tú tienes ahí en Guatemala no lo puso el Señor, que se llama Filomeno, no lo puso el Señor. El Señor no puso a Filomeno, el Señor puso y estableció la autoridad, es decir, el puesto llamado presidente de la República o presidente municipal. Ese sí lo puso el Señor. El director de policía o la dirección de policía la puso el Señor, mas no al director de policía. Si te falló el director de policía, no digas que fue Dios el que falló porque puso esa autoridad. No, Dios puso el puesto de director de policía. Ahora, el director de policía o el presidente municipal, tú lo elegiste con tu voto y dijiste, este me cae mejor por este voto. No lo puso Dios, tú lo elegiste. ¿Entendemos? Hasta ahí estamos entendiendo, ¿ok? Entonces Dios pone el puesto de autoridad, mas no el nombre de la persona. ¿Vamos bien ahí? Porque luego, entre el cristiano evangélico, entre el grupo evangélico, los cristianos evangélicos, se piensa que Dios pone el nombre de esta persona. Que si llegó un buen hombre a la presidencia, pues qué bueno, ¿verdad? Y no dudo que Dios haya impulsado por ahí a un hombre, no lo dudamos. Pero no todos los hombres que son puestos en un puesto político, no todos los pone Dios. Dios pone solamente el puesto, la autoridad del puesto. Ok, Romanos capítulo 13, y vamos a leer el versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. De modo de quien se opone a la autoridad,
a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Nuevamente, no está diciendo que si ponen la ley del aborto y yo me opongo a la ley del aborto, no está diciendo que yo me estoy oponiendo a lo que Dios ha hecho o a lo que Dios ha puesto. ¿Estamos captando? De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, ¿qué? Resiste. Yo no puedo decir que estoy resistiendo a Dios porque me opongo a una ley o a un decreto que hayan puesto en un gobierno de algún país. No puedo decir que me estoy resistiendo a Dios, porque ¿cuántos saben que se han hecho leyes que no son bíblicas? Y ponemos la más drástica, el aborto, mi hermano. ¿Usted cree que tenemos que someternos a esa autoridad? ¿O a esa ley o a ese decreto que pusieron? Si se opone a la palabra de Dios, yo no tengo por qué someterme a esa autoridad que puso o estableció ese decreto. No tengo por qué obedecer. Mire, mi hermano, tan solo el ejemplo de Daniel. Daniel es un gran ejemplo. ¿Qué hizo el rey Nabucodonosor? A ver, vamos a poner una estatua. Oh rey grandioso Nabucodonosor, pon una estatua. Le dijeron los sátrapas, y esa estatua que la adore todo Babilonia y todos los pueblos que viven en Babilonia. ¿Y qué cree que hizo Daniel? Puro mangos me someto. ¿Por qué me tengo que adorar esa estatua? Por ello Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, mi hermano, los echaron al horno de fuego. Prefirieron entrar al horno de fuego que postrarse ante una estatua. Ese es un ejemplo claro de hombres que amaban realmente a Dios. No como ahorita que, a ver, dijo el presidente, hermano, les recomiendo, pastores, que por favor cierren sus iglesias porque pues se van a contaminar unos con otros. Ya mero veo el presidente, pues es que si no tienen fe ni unción ni el poder de Dios en sus iglesias, pues mejor ciérrenlas. ¿Cuántos saben que? Bueno, en cierta manera tiene razón. Si la cerraron, qué bueno que la cerraron, pastores. Qué bueno que la cerraron, porque si no sus ovejas realmente sí se hubieran muerto con el alimento débil que les están dando, con la leche espiritual que les están dando. Está bien, mejor las hubieran cerrado. Está bien, mejor ciérrenlas. Tienen razón. Y ahí va a denotar realmente el alimento espiritual que están dando. Hay muchos, mi hermano, que alegan, es que somos de la sana doctrina, pastor, somos de la sana doctrina. Y cerrando la iglesia, pues qué sano tiene esa doctrina, que no creen en el poder de Dios, ni en la unción del Espíritu Santo, para que no los toque un virus. ¿Dónde está el poder de Dios? ¿Dónde está la unción del Espíritu Santo? Entonces no es sana doctrina, tachado. Oiga, mi hermano, un hombre llamado John G. Lake, en 1910, él estaba, por 1900 y tantos, por ahí, del 10, estaba en el África predicando. Estaba la enfermedad del ébola, y pusimos, creo, por ahí por internet esa historia. Y estaba la enfermedad del ébola, mi hermano, y pagaban hasta $1000 porque alguien fuera a recoger un cadáver, porque se contaminaba a la gente del ébola. Y ese hombre y otros hermanos en Cristo norteamericanos en el África, esos hombres iban y recogían a la gente y nada les dañaba. Y hasta hicieron un experimento. La espuma del pulmón de una persona dañada con el ébola se la pusieron en la piel de John G. Lake, en la piel, y un laboratorio vio cuando los virus estaban muriendo cuando tocaban la piel de John G. Lake. De esos hombres se necesitan ahorita en este tiempo, mi hermano. No pastores temerosos que, ay, el virus, ay, mis ovejas se van a morir. Pues tú las estás matando con la palabra que les estás dando. Si no se mueren por el virus, se van a matar se van a morir la gente a fin de cuentas rápido por la palabra débil, sin revelación que les estás dando. Reflexiona. Dios mío. Perdóname, Señor. Mi hermano, nadie está hablando de estas cosas. Todo el mundo, pues sí, hay que respetarnos. Mire, el que cerró, pues déjelo que cierre. Tenemos que abrir los ojos a una iglesia dormida, mi hermano, que no opera en los dones del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo lo tiene apagado ahí. Tenemos que abrirle los ojos y vean que no es un club social la iglesia.
No es un club social. Ay, ándale, vamos, va a haber pan y galletas, vamos a la iglesia. Ay, vamos y va a haber luces y hay que danzar, mire, gloria a Dios. Aleluya. Ahorita es cuando se conoce el gloria a Dios, aleluya. Ahorita, mi hermano. Ahí se conoce realmente las verdaderas iglesias de la sana doctrina. Los que abren una iglesia porque creen en el poder de Dios y viven a través de la fe. Y el que no, fe débil sin poder del Espíritu Santo, ya no saben si les va a dañar. Por eso dijo el Señor Jesús, creo en Lucas capítulo 6, viene, no recuerdo el texto bíblico, pero Lucas 6, búscamelo ahí, Michelle, por favor, donde dice el Señor: cuando la iglesia está fundada sobre la roca, vendrán ríos, vendrán tempestades y no caerán, porque están fundadas sobre la roca. Y la roca es Cristo y su palabra. Ahí se sabe la iglesia que realmente está fundada sobre la roca. Ahí se sabe. Una iglesia débil va a caer fácil. Si no cayó ahorita por el corona, pues al rato va a caer por otro virus más feo. Mi hermano, cada día vienen peores cosas a esta humanidad. Vienen virus, vienen tempestades, terremotos, o sea, vienen cosas feas. ¿Sí? ¿Mande? Lucas 6:4. ¿Qué dice Lucas 6:4? Vamos a leerlo, mire. Creo que no era Lucas 6:4. ¿Eh? 6:48. Le faltó un 8, casi nada, ¿no? Semejante, dice: todo aquel que a mí viene y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar su casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada ¿sobre qué? Sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo es semejante al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río vino, contra la cual el virus vino y dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande su ruina de aquella casa. Lo peor caso es que hay feligreses defendiendo la postura de sus pastores. Ay, pues mi pastor es muy buena onda, cerró porque es prudente, es prudente. La prudencia, mi hermano, es sinónimo de miedo, temor porque se mueran. Y es temor a la muerte. ¿Sabe que no es temor al virus, es temor a la muerte? Y alguien que tiene temor a la muerte todavía es un esclavo. No ha sido libertado todavía por la palabra. Es un esclavo, literalmente. Están esclavos del temor. ¿Qué ejemplo nos puso Jesús, mi hermano? Puso las manos sobre un leproso, Dios mío. Imagínense ahorita, va a entrar un leproso, hermanitos. ¿Quién se anima a ponerle manos? Mejor me voy para la casa, van a decir. Esa iglesia que está encerrada en 4 paredes debería andar en las calles, predicando el evangelio y sanando a los enfermos. Así es que si tiene un enfermo en algún lugar, por favor invíteme, yo voy. No importa el virus que tenga, no importa. Si alguien conoce a un enfermo por internet de aquí de Jalisco, dígame dónde está, que me llamen y voy para allá. No importa si es ébola, no importa si es coronavirus, no importa si es efisema, no importa si es la influenza, no importa. Óigame, mi hermano, el coronavirus es un porcentaje mínimo en comparación de la gente que ha muerto por la influenza. Y le tienen miedo a algo que porque las noticias dicen. Y andan unos vestidos de blanco y con uno... Bueno, mejor no digo más. Que dice: entonces, ¿qué? Aquel que oye mis palabras y las hace, dijo Jesús. ¿Pero qué palabras? Las palabras de fe. La buena palabra de Dios la oye y la hace. No caerá jamás. Oiga, un virus, si un virus los derrota, ¿qué no podrá hacer
un gobierno opresor, por ejemplo, una persecución que haya contra los cristianos. Dígame usted, ¿qué van a hacer cuando les pongan una pistola aquí en la sien? ¿Qué van a hacer? Si un virus los derrotó, ¿usted cree que no los va a derrotar una pistola aquí? Realmente son valientes esos que están muriendo por allá en Irak, en Afganistán y en esas zonas. Son valientes porque prefieren ser ejecutados. En el África los que están matando prefieren ser ejecutados, mi hermano, a claudicar ante una persona que los hace negar a Jesús. Vamos a Romanos 12, nos quedamos, 13, perdón. Romanos 13, mire, ¿qué dice? Versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, lo establecido de Dios resiste, y lo que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Ahora, Romanos 12:1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿En qué sentido? Leamos el contexto. Romanos capítulo 13, y aquí viene el contexto. ¿A qué se refiere? ¿En qué sentido me tengo que someter a una autoridad? El versículo 12, por favor, léalo. Romanos 13, 12 al 14. Dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. ¿Qué nos está diciendo? Que desechemos el actuar en las obras de las tinieblas, ¿ok? Romanos 13, versículo 13. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras. ¿En qué sentido me tengo que someter, mi hermano? Si usted, amigo, es un borracho escandaloso que no deja dormir a los vecinos hasta las 3 de la mañana, a eso se refiere. Y que el vecino llamó a la policía. Hay que llamar a la policía, por favor, porque este hermanito, que se dice hermanito, anda bien arriba y ya no nos deja dormir, 3 de la mañana. A eso se refiere. Una copa y otra más. Se refiere a que usted ya no anda en esas obras, mi hermano en Cristo. No anda en las tinieblas. En ese sentido se tiene que someter una persona que respeta a los demás. ¿Ok? Versículo 13. No en lujurias y lascivias, no en contiendas ni envidia. Nuevamente, en ese sentido me tengo que someter. Tengo que ser una persona, un cristiano ejemplar. ¿Estamos entendiendo ahí? ¿Estamos entendiendo en qué sentido me tengo que someter a las autoridades superiores? El contexto me dice que si yo antes era una persona que andaba en tinieblas y que no tenía a Cristo y hacía todo ese relajo, borracheras, envidias, contiendas, pleitos. Óyeme, esta persona se emborrachaba y parecía que le cambiaba la personalidad, quería pelear con todos. Óyeme, ya no. En ese sentido dice que tengo que guardar las leyes naturales, las leyes puestas por autoridades y los gobernantes. Me tengo que someter dando un buen testimonio. Le robaba al patrón con el que trabajaba, pues ya no le voy a robar. ¿Me entiende? Porque el patrón me puede mandar y echar a la cárcel. Voy a hacer un testimonio de Cristo. Voy a vituperar el nombre de Cristo aquí en la tierra. Por eso dice que me someta a toda autoridad puesta por Dios aquí en la tierra, en ese sentido, porque ellas están para hacer lo bueno, para protegernos. Sí, en ese sentido. Ya no voy a hacer cosas malas, no voy a transear, no voy a robar, ya no voy a hacer de esas cosas. ¿Por qué razón? Porque afecto a los demás. Y eso no es buen testimonio para Cristo, pues necesito someterme a una autoridad, a una ley natural en ese sentido. Pero si la ley natural puesta por autoridades humanas transgrede la ley de Dios, no tengo por qué someterme. ¿Lo capta? En ese sentido está Romanos 13. Entonces están diciendo ahorita, bueno, hermanos, si la autoridad nos recomendó no reunirnos para no contagiarnos, hay que someternos. No se refiere a eso, amigo de internet, hermano en Cristo, pastor, líder o quien seas. No se refiere a Romanos 13 a eso. ¿Ok? ¿Estamos viendo el contexto? El contexto nos dice, 1 Pedro capítulo 2 versículo 13, es otro texto bíblico que han utilizado para decirme que me tengo que someter, que si la autoridad dijo que no abra la iglesia o la congregación, que no la abra por temor a que nos contagiemos, que me tengo que someter a la autoridad, no se refiere Tito capítulo 3 y Romanos 13, no se refiere a eso, mi hermano. No se refiere que tu iglesia la haya cerrado por someterte a una autoridad.
No justifiques el haber cerrado tu iglesia sometiéndote a una autoridad. No lo justifiques. Realmente reconoce lo que la cerraste por miedo y temor. 1 Pedro capítulo 2 versículo 13. ¿Listos? Otro texto bíblico que han utilizado para decir que no vamos a abrir las congregaciones cristianas para someternos o con la finalidad de someternos a una autoridad. 1 Pedro 2:13. 2:12, perdón. Bueno, del 13 dice. Dice, por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como por él enviados, es decir, por Dios enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Nuevamente, por causa del Señor someteos a toda institución humana. Mira, por amor a Jesús, yo necesito someterme a una autoridad humana. Pero aquí nos dice en qué sentido necesito someterme. Acatando qué ley necesito someterme. Está hablando en general a todas las leyes que ponga la autoridad humana. Todas las leyes, no está diciendo eso. Aquí mismo nos especifica en qué sentido yo necesito someterme a una autoridad. Ok, mire aquí vea. 1 Pedro capítulo 2 versículo 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas detracciones. Nuevamente nos habla en un buen testimonio como un cristiano. ¿Ok? Vamos a leer también 1 Pedro 2 y vamos a leer el versículo 11. Vamos a ver a qué se refiere. El 13 nos dice, por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, someteos también a los gobernantes como por él enviados, como por Dios enviados, ¿ok? Y aquí dice el versículo 11 en qué sentido yo necesito someterme. Versículo 11, 1 Pedro 2:11. Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Nuevamente está hablando de no hacer cosas en la carne que puedan dañar a otras personas. Versículo 12, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los que no tienen a Cristo. Manteniendo pues vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Nuevamente, llegamos al 12, manteniendo 13, y por causa del Señor sométase a toda institución humana. ¿En qué sentido me voy a someter a un gobernante o a una institución humana? ¿En qué sentido yo me voy a someter a la policía, a los soldados? ¿En qué sentido me voy a someter? En el sentido de lo que dice el versículo 11 y lo que dice el 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Se está hablando de buenas obras y buen testimonio. Nuevamente, si usted vendía de los paquetitos esos verdes, hermano, que ya estás en Cristo, y sigues vendiendo los paquetitos verdes con hierbita verde adentro, esa que se pone en una pipa, luego se le prende un encendedor y luego le haces... Pastor, se sabe todo el procedimiento. Hermano en Cristo, ya no vendas droga. Si antes lo hacías, ya no lo hagas. Pues sí sabe que hay unos hermanos en Cristo los han agarrado con... ¿Sí sabía que los han agarrado vendiendo droga? Sí, ha habido casos. Se refiere a eso, a que hagas buenas obras, ahora de que guardes el testimonio y vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, porque los gentiles creen que viene siendo todo el mismo tranza que te conocieron hace 10 años. Ahora cambia esas tranzas y que la gente vea ahora Cristo en ti. En ese sentido nos sometemos a los gobernantes y a las autoridades, porque guardamos el orden. Y ahora si éramos tranzas, ahora no, al contrario, en lugar de robar, ayudamos a la gente. En ese sentido yo me tengo que someter a los gobernantes, a las autoridades, en que sea
mi manera de vivir sea conforme realmente a alguien que ame a Cristo, no a alguien que todavía esté haciendo el que dice Efesios capítulo 4 versículo 27, ni dé lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más. En ese sentido nos sometemos a las autoridades. ¿Estamos captando? Pero en ningún momento ni Tito 3, ni Romanos 13, ni 1 Pedro 2, 12 y 13, en ningún momento se refiere a que me tengo que someter a un gobernante cuando pone leyes en contra de la palabra de Dios, primer lugar. Segundo, si llega un gobernante y me dice que tengo que cerrar la iglesia por el coronavirus, mi hermano, aún no existe esa ley, principalmente no existe. Aquí en México no existe, y creo que en Estados Unidos, no sé si son hasta ciertos miles de personas en adelante, que les prohíben congregarse. Y aquí en México, iglesias hasta 5,000 miembros se pueden reunir en un lugar, no hay problema. No está prohibido el congregarse hasta 5,000 personas. Entonces la pregunta es, si no existe la prohibición, ¿por qué pastores basándose en esos textos bíblicos, Tito 3, Romanos 13 y 1 Pedro 2, 12 y 13, por qué se basaron en ese texto bíblico para decir que cerraban sus iglesias? Porque se querían someter a la autoridad superior. ¿Por qué lo hicieron? Si no existe un decreto para cerrar la iglesia menor a 5,000 miembros. Entonces no les era aplicable esos textos bíblicos en ese sentido. Ahora, ¿qué pasará cuando realmente nos prohíba, mi hermano? Porque vienen tiempos complicados, difíciles, dice 1 Timoteo 3, que vienen tiempos peligrosos. 1 Timoteo 3, vienen tiempos peligrosos. ¿Qué van a hacer si un simple virus ahorita los detuvo a cerrar sus iglesias? 2 Timoteo 3, o 1 Timoteo 3. 2 Timoteo 3. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes, etc. Vienen tiempos peligrosos, mi hermano. Mateo 24 dice el Señor que iban a venir pestes, terremotos, catástrofes. En Mateo 24, léalo, habla de pestes. Es decir, el coronavirus realmente es un simple virus a comparación de todo lo que viene. Si ahorita los detuvo el abrir una iglesia, un pequeño virus, ¿qué será cuando venga algo más fuerte? ¿Qué será cuando John G. Lake, por ejemplo, John G. Lake a principios de 1900 andaba con todos los enfermos del ébola? Andaban ministrando, andaban agarrando a los muertos del enfermo del ébola. Había una pandemia tremenda por allá en el África, mi hermano, y no sé en cuántos países más. Y esos hombres agarrando a los enfermos, y luego traían el virus del ébola y se lo ponían en la piel de John G. Lake y moría el virus. Eran hombres realmente de fe, mi hermano, no como los, ya no quiero decir ni palabras feas, pues, para no ofenderles, pero a veces no sé qué haría el apóstol Pablo, no sé qué haría el Señor Jesús cuando dijo en Mateo 17, los discípulos ya, Señor, es que no pudimos echar fuera el demonio, Señor. Y el Señor le contesta, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo de estar con vosotros? Dios les contesta el Señor. Y ahora se ofenden porque un pastor les dice, hermanos, es el colmo que no abran sus iglesias, a todo el mundo ofendido. Fue miedo por lo que no abrieron, hermanos. Reconozcan la verdad. ¿Y sabe por qué? Porque se la llevan oyendo, haciendo memes del coronavirus por todos lados. Tiempos peligrosos vienen y vendrán peores. Y ya para cerrar,
¿Estamos claros? No es una justificante Tito 3, Romanos 13 y 1 Pedro 2, 12 y 13. No es una justificante para decir que vamos a cerrar una iglesia por someternos a una autoridad. No es justificante. Simple y sencillamente es un temor que los espanta a esos líderes religiosos, no sé de qué religión sean. Dentro del mismo cristianismo, si han estado cerrando, reflexiona, pastor. Reflexiona si realmente tienes el ministerio de pastor, para empezar. Reflexiona principalmente si realmente eres un pastor, o mejor, ¿por qué no ser humilde y sentarse en una iglesia como esta? Aquí aceptamos pastores que vengan a sentar durante 4 o 5 años para que realmente salgan como pastores. Si ya me tachaban de soberbio, ¿qué irán a decir ahorita? No sé. Bueno, mi hermano, es la confianza que tenemos en el Dios que tenemos. No vamos a claudicar. Y si hay un enfermo el día de mañana, alguien dígame, yo salgo a la calle a ministrarlo. Y por último voy a concluir con lo que dijeron los discípulos. A ver, concluyo con lo que hizo el Señor Jesús. Vamos a Marcos capítulo 1. 1 Corintios 11, nada más rapidito. 1 Corintios 11, el apóstol Pablo dijo estas palabras: sed imitadores de mí, así como yo soy un imitador de Cristo, dijo Pablo, ¿verdad? Entonces dice, ustedes, iglesia de Cristo, pastores de la actualidad 2020, pastores de ahorita en la actualidad 2020. La Biblia es la misma ayer, hoy y por los siglos, la palabra seguirá siendo la misma. Pablo te lo está diciendo a ti. Imítame a mí, te dice Pablo, porque yo soy un imitador de Cristo. En conclusión, debemos de ser un imitador de Cristo. Vamos a Marcos capítulo 1, ya concluimos, y el próximo domingo continuaremos hablando de este tema. Marcos capítulo 1, ¿qué hizo el Señor Jesús? Sed un imitador de mí, así como soy un imitador de Cristo, dijo el apóstol Pablo. Y San Juan capítulo 14 versículo 12 dijo el mismo Señor Jesús, dijo, las mismas obras que yo hago, ustedes las harán y aún mayores. Lea Juan 14, 12 rapidito, dice, las mismas obras que yo hago, ustedes las harán. Rapidito ahí en la pantalla, Juan 14, ese, de cierto, yo les digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, ¿qué dice? El que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. ¿Quién? El que cree en Jesús. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Qué dijo Jesús? Que íbamos a hacer las mismas obras de él. ¿Estamos de acuerdo? Y aún mayores, porque yo voy al Padre. El que cree en mí, dijo Jesús. Hay muchos pastores que creen en Jesús nacidos de nuevo. Hay muchos líderes que creen en Jesús nacidos de nuevo. Jesús dijo, el que cree en mí, las mismas obras que yo hago, ustedes las harán también. El que cree en mí, dijo Jesús. Entonces vamos a ver qué dice Marcos capítulo 1, versículo 40. ¿Qué hizo Jesús que yo lo tengo que imitar? ¿Qué hizo Jesús y qué obra hizo Jesús aquí que yo tengo que imitar como iglesia de Cristo? Marcos 1:40, vino él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. ¿Sabía que en Levítico 13 y Levítico 14 habla de la ley en contra de los leprosos? O a favor de los leprosos, no sé cómo se le puede llamar. Venían ante el sacerdote y el sacerdote determinaba si la llaga era de cierta profundidad. Ellos veían si era lepra, lo aislaban por 7 días y no tenía comunicación con nadie. Luego lo sacaban nuevamente a los 7 días, lo volvía a verificar el sacerdote, y si no se veía igual la llaga, lo metían otros 7 días, y después de esos 7 días nuevamente verificaban las llagas y comprobaba si se le quitó o no, y veía si era la lepra. ¿Qué cree? Lo exiliaban a esa persona, lo sacaban fuera de la comunidad. Esas son las leyes del leproso, y nadie podía tocarlos. ¿Por qué cree? Porque la lepra contaminaba a las personas. Vino él un leproso rogándole hincada la rodilla, le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, fíjese, ahí está la primera obra que debemos de hacer nosotros como hijos de Dios. En lugar de estar encerrado en nuestra casa, viendo la televisión de las noticias del coronavirus, cristianos, en lugar de estar ahí metidos en su casa
viendo noticias del coronavirus, deberían estar haciendo lo que Jesús dijo, las mismas obras de él y aún mayores. Marcos 16, 17, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Eso hizo Jesús. Ustedes van a hacer lo mismo que yo, dijo Jesús. Un leproso estaba exiliado, estaba fuera de la ciudad, ¿y qué hizo Jesús? Vino ese leproso rogándole, hincada la rodilla, le dijo, si quieres puedes limpiarme, porque nadie se atrevía a imponerle manos a Jesús, ni un religioso fariseo era capaz de sanar a ese leproso. Sin embargo, el Señor tuvo misericordia, dice, y Jesús teniendo misericordia de él, como iglesia de Cristo, por la misericordia de Cristo que hay en nosotros, por el amor de Cristo que hay en nosotros, debemos de hacer las obras de Jesús. Debemos ser testimonio de una iglesia gloriosa y de poder, mi hermano. Si Jesús dijo que yo iba a hacer las mismas obras, ¿por qué se encierran en cuatro paredes por temor? Entonces, ¿qué vamos a hacer como cristianos, por Dios? En otras palabras, yo creo que ni cristianos son ni nacidos de nuevo. Según de Timoteo 1:7, Según de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Mira, ahí está. ¿Qué es cobardía? Es temor, miedo, estar asustados por todo lo que está sucediendo. Imagínense, hermanitos, el siguiente domingo se vienen con bozal, por el amor de Dios, y se van a sentar 2-3 metros de distancia unos de los otros. Imagínense. ¿Dónde está la iglesia gloriosa? ¿Dónde está el que imita al apóstol Pablo? ¿Dónde está el imitador de Jesús ahorita, escondido en cuatro paredes viendo la televisión? Él nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Eso es lo que realmente nos ha dado Jesús. Dice, vino un leproso y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano. ¿Y qué hizo al extender la mano? ¿Qué va a hacer usted al ver uno con coronavirus, mi hermano? Ay, pues no lo voy a tocar, capaz. Imagínense el enfermo coronavirus. Por favor, sáname si tú eres alguien seguidor de Jesús. Tú eres luz del mundo, dice la palabra. Tú sáname, que yo ando en tinieblas. No hay yo cómo salir de esta enfermedad. Sáname, tú que conoces, dices que conoces a Jesús, el poderoso, pues sáname. Y no el cristiano metido allá en su casa, por temor a contagiarse. ¿Qué dijo Jesús? Imagínense, ¿qué haría Jesús si ahorita ve un cristiano metido en cuatro paredes? ¿Qué haría Jesús? Le diría lo mismo que le dijo a los de Mateo 17, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estar con vosotros? Marcos 1:41, y si teniendo misericordia, extendió la mano, ¿y qué dice? Y lo tocó, y le dijo, quiero ser limpio. Y así que él, dice el 41, quiero ser limpio. Así que él hubo hablado al instante, el momento que Jesús dio la orden, al instante, la lepra se fue de aquel y quedó totalmente limpio, mi hermano. Eso es lo que hace una iglesia gloriosa. Una iglesia sana doctrina es lo que hace. No se trata de decir que tengo sana doctrina porque tengo sana doctrina, no, porque lo demuestras con tus frutos, con tus hechos, que hay un poder superior en el que has creído. No, ahorita pastores con el pie cruzado así, mire, tomándose un café. Todo por temor, miedo, y lo dijo la hermana, Según de Timoteo 1:7, 1 Timoteo, por cobardes. Yo no lo dije, ahí lo dice la palabra, espíritu de cobardía. La palabra lo dice. Él no nos ha dado espíritu de cobardía, de temor, no. ¿Qué hizo Jesús? Tocó al que tenía la lepra. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Tocar al que tiene el coronavirus, para que el coronavirus literalmente muera,
porque hay un poder superior en nosotros que somos hijos del Dios viviente. Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, dijo el Señor, y me seréis testigos en Judea, en Samaria, en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Me seréis testigos, dijo Cristo. Imagínense, andan enfermos del coronavirus en las calles, por favor, y luego Cristo Jesús, ¿y mis testigos dónde están? Quiero ver mis testigos. ¿Dónde están los testigos que hasta lo último de la tierra iban a hacer mis obras y aún mayores? ¿Dónde están los testigos que me tomaron como ejemplo cuando puse la mano sobre el leproso? ¿Dónde están mis testigos? Jesús diciendo, a ver, quiero ver mis testigos llenos del Espíritu Santo que hablan en lenguas. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Señor, encerrados aquí viendo la tele. Ya póngase de pie ya, no voy a seguir hablando más. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amigo de internet, sé consciente. Cristo te necesita ahorita, fuera, sanando a los enfermos, no encerrado. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por habernos tomado en consideración para ministrar y ser testigos de tu poder en este tiempo, Jesús. Gracias, Señor. Lloro por aquellos hermanos que aún no tienen espíritu de poder, de amor y de dominio propio, Señor, para que ellos valoren esta palabra, valoren el poder que tú les has dado, Señor, y comiencen a ejercer fe imponiendo las manos sobre los enfermos, aún sobre los leprosos, Señor. Lucas 10:19 dice tu palabra que tú nos has dado poder y autoridad para hollar serpientes, escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará, Señor. Padre, yo sé que tú vendrás y hallarás fe aquí en la tierra, porque no todos hemos doblado rodillas ante Baal, Señor. No todos hemos doblado rodillas ante un virus, Señor. No todos hemos doblado rodilla. Ahora hay un remanente que cree en tu palabra, que cree en tu poder. Gracias te doy, Señor, porque has sido bueno. Gracias. Yo te bendigo en esta noche, Señor. Y aquel que está enfermo, ahorita en este momento, desato el poder y la unción del Espíritu de Dios sobre toda enfermedad, sobre toda bacteria, sobre todo virus. Ahora mismo lo seco de raíz y lo echo fuera de esos cuerpos. No importa cómo se llame. Te ato, Satanás, y te ordeno que salgas de esos cuerpos. Ya no tienes lugar en ellos. Y declaro la herencia de Isaías 53, 4 y 5, donde dice que tú llevaste sus enfermedades y sufriste sus dolores. Y por la llaga tuya ellos han sido sanados. Desato ese poder y la unción del Espíritu de Dios a través de los dones de fe, milagros y sanidades en operación ahora. Sean restauradas células ahora mismo. Sistema inmunológico ahora mismo sea restaurado, sano. En el nombre de Jesús, células defensivas se multiplican para que todo virus sea eliminado de sus cuerpos. Padre, en el nombre de Jesús, llamo sabiduría y revelación en cada ser humano en esta tierra, Señor, para que no puedan recibir malas noticias, Señor, y ellos puedan ser libres de todo virus, Señor. Tu iglesia, Señor, yo declaro que tu iglesia se levanta, Padre, porque conoce principios espirituales de poder, de autoridad delegada por ti, Señor. Ese es mi máximo anhelo, Señor, que tu iglesia no sufra, que tu iglesia no muera en este virus, Señor, aunque sabemos, Señor, que muchos hermanos en Cristo ya han muerto en otros países. Pero sabemos que tú no eres el culpable, Señor. Por eso llamo sabiduría y revelación a cada persona que me va a ver por estos medios, Señor. Nos levantaremos como tu iglesia y como tu cuerpo, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Y si tu persona no tienes a Cristo en tu corazón, recíbelo ahora para que pases de las tinieblas a la luz y también seas libre de ese virus. Repite conmigo esta oración: Señor Jesús, abro mi corazón para ti, para que tú entres a habitar en mi vida. Yo delante del mundo espiritual hablo con mi boca que tú eres mi Señor y mi único y suficiente Salvador, mi único Dios, y que sufriste por mí en la cruz del Calvario.
llevando toda maldición. Ahora te recibo, Señor, en mi vida. Recibo tu gracia y tu amor. Y aquí en adelante tú serás mi Dios y yo seré tu hijo. Y estaré contigo para siempre, por una eternidad, Señor Jesús. Amén. Gracias, Señor. Muy bien, nos pedimos a nuestros amigos. Próximo domingo, 11:55 hora del centro de México, estaremos transmitiendo en vivo y en esta congregación a las 11 de la mañana en Jalisco, México, para las naciones, en el nombre de Jesús. Sea usted bendecido en el nombre de Jesús. Cristo les ama y nosotros también. Gracias, Jesús. Gracias.